Yo amo la iglesia cristiana. ¿Cuántos aman la iglesia cristiana? Yo me convertí a Cristo en el año 2002, hermanos, por la gracia del Señor. En estos ya, que son casi 17 años, ahora en abril, voy a cumplir 17 años en Cristo. Hermanos, he oído de todo en contra de la iglesia cristiana. He oído pestes, he oído, hermano, injurias, he oído calumnias, he oído de todo. Me han hablado, hermano, a lo largo de estos 17 años, mucha gente, hermano, cosas horribles de la iglesia cristiana, evangélica, protestante. Sin embargo, hermanos, quiero que sepan, hermanos, que a lo largo de estos 17 años, a mí me ha sucedido algo, y es que cada año que pasa, amo más la iglesia. Amo más la iglesia cristiana. Mucha gente, hermano, a veces cuando hay un problema en la iglesia, se resiente. Se llena, hermano, de quejas, de negatividad, y comienza a atacar la iglesia cristiana en general, por problemas, ¿no? Por algún problema personal con alguien. Hay otro grupo que podría ser, hermano, el grupo de aquellos que se van, hermanos, al mundo, y que también, hermanos, se vuelven enemigos acérrimos de la iglesia. Esa gente no va a una iglesia, pero uno de sus temas, hermano, favoritos es hablar mal de la iglesia, de los pastores, de los cristianos. Ahora, no se confunda con esta gente, ¿ok? Esta gente que se va al mundo. Mucha gente entiende que automáticamente cuando un cristiano, entre comillas, quiero especificar, se va al mundo es porque perdió su salvación y fue cristiano y ahora ya no es cristiano. La Biblia nos enseña, hermanos, no lo busque porque no lo traje, pero léalo en su casa. La Biblia nos enseña en primera, hermanos, de Juan 2:19, que muchas de estas personas en realidad nunca fueron cristianos. Dice que estaban con nosotros y salieron de nosotros para que se manifestase, estoy parafraseando, usted lo lee en su casa, que nunca fueron de nosotros, dice, porque si hubieran sido de nosotros no se habrían ido. O sea, todo cristiano nacido de nuevo, una de sus marcas es que ama la iglesia cristiana. Esta gente, hermano, les entra un enojo contra la iglesia, y pues yo me ha tocado convivir con este tipo de personas también. De repente me invitan a una reunión y llego ahí y ya, pues coincide que ahí hay hermanos que antes venían acá, ¿no? Y que ahora están, por ejemplo, en el mundo. Hermanos, digo entre comillas. Tenemos que entenderlo a la luz de primera de Juan 2:16, que nunca fueron cristianos. Pero uno se le queda por costumbre seguirle diciendo hermanos, ¿verdad, hermano? Algunas veces mi esposa me dice, ¿por qué le decimos hermanos a esa gente? Que mi esposa es brava, hermanos. Yo también. Por eso salen chispas cuando nos peleamos. No es cierto. Hermanos, y a veces yo le digo a mi esposa, es por pura cortesía, mi amor. Es por cortesía, porque se ve feo que uno les diga, oiga, don fulano. Si un tiempo estuvieron en la iglesia y fueron amigos y conocidos y todo, entonces uno debe tener sabiduría y prudencia. Pero esa gente, hermano, muchas veces están en una reunión con otros hermanos y llego yo y, hermano, pareciera que llegó la peste negra, una plaga que existió en la Edad Media, ¿no? Su cara cambia, y luego a veces hasta sientes que tú llegaste y como que los interrumpiste en su murmuración contra la iglesia. Porque sientes un cambio en el ambiente, algo que se pone de repente pesado, y tú llegas y empiezas como a palpar el ambiente para decir cómo están acá las cosas, y tratas de ser agradable. Hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Pero tú inmediatamente ya sabes que ahí está algo malo, que algo está contaminado, que la gente está contaminada porque conviven mucho con estas personas que ahora aborrecen la iglesia. De hecho, hermanos, no hay peores enemigos de la iglesia cristiana que los que un día estuvieron en una iglesia cristiana. Porque ellos conocen el funcionamiento de la iglesia. Entonces saben a dónde tirar sus dardos de maldad.
sus sospechas. Ellos tienen sospechas, son como el Chapulín Colorado, tienen un espíritu de sospecha que ve que decía, lo sospeché desde un principio. Y es bien difícil, ¿no? Tanto con cristianos que atacan la iglesia porque están resentidos por algo. Hay gente que nunca perdona y que también podríamos cuestionar su salvación, de hecho, porque nunca perdona y eso está raro. Ese fue el primer grupo. El segundo grupo son los que un día estuvieron y ahora ya no están en la iglesia. Y un tercer grupo, hermano, podría ser aquellos, hermano, que se cambian de religión, que también uno pensó por muchos años que eran cristianos, pero a la luz de 1 de Juan 2:19 no fueron, porque nadie deja a Cristo, hermano. El que de verdad nace de nuevo es sellado, hermano, para el día de su redención, para el día de su salvación. Un sello es algo que Dios pone y tú no te lo puedes quitar nada más porque a ti se te pega la gana. Y bueno, esta gente también, hermanos, son perseguidores tremendos de la iglesia cristiana. No, la iglesia cristiana, yo fui cristiano un tiempo, ahora ya soy de otra religión. Y yo he recibido, hermanos, ataques de todo este tipo de gente. Hay un cuarto grupo que lo podemos disculpar porque nunca han tenido un entendimiento bíblico. Son los incrédulos, los que nunca han tenido un acercamiento, nunca han ido a una iglesia, nunca han leído la Biblia, nunca se han expuesto al evangelio para ver si se iban a convertir o no. Ese grupo entendemos que son enemigos de la iglesia, ¿no? Es su naturaleza, es la naturaleza de pecado. De hecho, a lo mejor usted, hermano, era un enemigo de la iglesia cristiana antes de venir a una iglesia, ¿ok? Los enemigos de la iglesia, hermano, no estoy hablando de esta iglesia en particular, hermanos. Estoy hablando de la iglesia cristiana en general, ¿ok? Los enemigos de la iglesia cristiana han provocado algo en mí. Han provocado que yo estudie más la Biblia. Eso han provocado. O sea, gracias, Señor, por esa gente. Número uno. Número dos, han provocado, hermano, que yo estudie más la historia de la iglesia para poder conocer la historia de la iglesia y poderle refutar sus falsos argumentos y sus fábulas que ellos inventan. Y eso es bueno. Creo que Martín Lutero fue el que dijo, gracias a los enemigos de Cristo, ahora yo tengo muchísima más comunión y relación con Cristo. Entonces, un verdadero cristiano maduro, hermano, puede oír todo este tipo de cosas y como humanos, sí quizás te contaminan, porque somos humanos, te contamina esta gente, pero si de verdad has sido sellado por Dios, estás firme en la iglesia. Estás firme. Vamos a suponer que te llegan a contaminar a tal grado que hasta pones en tela de juicio algo de tu iglesia. Tú dices, es que me están haciendo dudar. Entonces, ¿qué haces? Entonces vienes con las autoridades de la iglesia y aclaras la situación. Y una vez que se aclare, ya sea que tú tengas razón y las autoridades te pidan una disculpa y corrijan, o ya sea que las autoridades tengan razón y tú pidas una disculpa y corrijas, se acabó el problema. Porque eres cristiano, eres sano, amas a Dios y amas la iglesia del Señor. ¿Ok? Aquí quiero hacer una aclaración, hermanos, importante. Pastor, con esto usted está diciendo que nunca podemos hablar algo en mal de la iglesia. No estoy diciendo eso. Porque si yo dijera eso, entonces yo estaría en contra de la Biblia. La Biblia nos manda a señalar las herejías, a señalar los herejes, a denunciar las falsas doctrinas, los falsos maestros. Escuche, ¿cuál es la diferencia entonces, hermano? La diferencia radica básicamente, hermano, en que cuando nosotros señalamos algo de una iglesia, tiene que ser de una iglesia en específico, no de la iglesia en general. Mire esa lámina. Sí, déjala, papá, por favor. Mire, a esa conclusión llegan los herejes. El hereje llega a esa conclusión. Todas las iglesias cristianas son iguales. Esa es una postura hereje. ¿Cuál es la postura correcta? La postura correcta es que tú puedes señalar específicamente una herejía de una iglesia X o a un falso maestro de un movimiento X, pero tú no puedes generalizar. ¿Por qué tú no puedes generalizar diciendo que todas las iglesias cristianas son iguales? Que todos los cristianos son iguales, que todos los pastores son iguales. La razón es simple, porque si tú haces eso y tú tienes razón, despiértense,
Porque si tú haces eso y tú tienes razón, entonces Cristo mintió. Porque Cristo prometió que Él fundaría una iglesia sobre Él mismo, que es una roca inconmovible, y Él prometió que contra esa iglesia no podría ni el Hades ni el infierno. Él prometió también que la lavaría en su sangre y la santificaría y la haría una esposa limpia, sin mancha, sin arruga para Él casarse con ella. Entonces, en el momento en que una persona se levanta con ese tipo de crítica, creyendo que él tiene razón o ella tiene razón, esa persona está diciendo que Cristo mintió. ¿Ok? Entonces le aclaro, hermano, nosotros podemos señalar algo de la iglesia, pero número uno, usted debe tener pruebas, número uno. Usted no puede ser un loco que se lanza a la aventura, yo voy a señalar esto, no. Usted debe tener pruebas bíblicas para señalar una herejía de una iglesia. Usted debe de tener la prudencia también de que no lo está haciendo por maldad. ¿Usted por qué lo está haciendo? Por celo de Dios. Eso es bíblico. ¿Ok? Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que un día un hermano o una hermana en la iglesia, con una mala actitud, hermano, usted sabe la gente cuando agarra una mala actitud, ¿no? Su rostro, sus ceños, sus palabras, su acento a la hora de expresar las cosas. Supongamos que un hermano o una hermana un día con esta mala actitud viene y te dice la siguiente declaración: es que la iglesia cristiana se ha corrompido. La iglesia cristiana se ha corrompido. Usted, como buen conocedor de la Biblia, usted le debe de decir: hermano, ¿cuál iglesia cristiana? Si él le contesta toda la iglesia cristiana en general, usted está hablando con un hereje. ¿Ok? Usted está hablando con un hereje, porque ningún cristiano verdadero que se precie de ser un amante de Cristo puede ser un odiador de su cuerpo. Puede ser un odiador de su iglesia, de sus hijos que nos congregamos en su casa para adorar, para escuchar la escritura, para testificar, para edificarnos. ¿Le quedó claro ese ejemplo? O sea, cada vez que un hermano o una hermana lance un ataque contra la iglesia, usted le dice: hermano, especifique. No, todas son iguales. Esa amistad es peligrosa. Esa persona es peligrosa. Esa es una persona predispuesta contra la iglesia cristiana, que no ora, que no lee la Biblia, y a la hora de lanzar sus ataques contra la iglesia echa a todas las iglesias, a todos los cristianos y a todos los pastores al costal de herejes. Y eso no es así, porque si eso fuera así, Cristo mintió. No sé si quedó clara esa introducción, hermanos. ¿Sí? ¿Podemos señalar herejías y herejes? Sí, pero tenemos que decir: es fulano, no todos los pastores. ¿Podemos señalar una iglesia hereje? Sí, pero es tal iglesia, está en tal lado. Oh sí, ¿por qué es hereje? Porque la Biblia dice esto, y ellos están haciendo esto y esto otro.